Hola, muy buenas noches con todos los que nos escuchan. Mi nombre es Laura Sofía Gómez y para nosotros como INVAP es un gusto estar nuevamente en este webinar, en otra jornada de capacitación. El día de hoy vamos a hablar sobre las nuevas tendencias terapéuticas para el manejo de enfermedades respiratorias en perros y gatos. Para esto nos acompaña el doctor Santiago Bastidas. Él es técnico especialista de animales de compañía de INVAP, tiene una amplia experiencia en medicina interna de perros y gatos y cirugías. Doctor Santiago, buenas noches y bienvenido, por favor. La pantalla es suya. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Mi nombre es Santiago Bastidas, como ya les mencionaron, y pues ahora tengo el gusto de poder compartir con ustedes esta charla acerca de nuevas tendencias terapéuticas en el manejo de enfermedades respiratorias. Siéntanse en la libertad de exponer sus preguntas, de exponer sus dudas. Siempre estamos dispuestos a retroalimentar. Recuerden que esa es una de las misiones que tenemos como colegas. Entonces, antes de hablarles acerca de estos nuevos productos, quiero poner en contexto de qué vamos a hablar. El tema de problemas respiratorios que tenemos muy frecuentemente en la clínica. Y todos creo que hemos recibido este tipo de mensajes o comentarios de los médicos. Eh, por ejemplo, la típica doña preocupada es: buenas tardes, doc. Ayer salimos a pasear con mi perro, se mojó. ¿Y qué le puedo dar? ¿Le puedo dar algo para que se evite la gripe? O también un caso que es bastante común, que después de una cirugía la herida va todo bien, la cicatrización va bien, pero el paciente empieza con un problema respiratorio. Y de hecho en una clínica me comentaban que los clientes, el propietario del animalito les dice: limpiarán bien las jaulas porque mi perrito salía de aquí con tos. Y muchas veces esa tos está asociada más al traqueotubo o que ingirió un poco de saliva durante la anestesia. Este otro tipo de propietarios que: doc, a mi perro le dio tos, ya le puse collar de limones y no se le pasa, ¿qué puedo hacer? También son un dolor de cabeza. Este tema de que hay pacientes que están gestantes o pacientes geriátricos, tienen problemas respiratorios, ¿qué le puedo dar? Hay otras personas que ni saludan, solo: ¿qué le puedo dar a un perro que tiene tos y mocos? Y luego dicen: es que no es mío, es de la calle, y solo quieren una solución para el problema. O este que es bastante común: hola, perdido a los años, ¿cómo está la familia? Y directamente: quería preguntarte algo, tengo una perrita de 14 años y tal vez para ponerle más compromiso, le dicen a uno: es una churonita que tú le conociste un día que hicimos un trabajo de matemáticas. Y bueno, la perrita de 14 años está con tos, tiene su problema cardíaco y renal, ¿y qué le puedo dar para que se le quite la tos? Ya que nos dice tiene un problema cardíaco y renal, ya nos limita bastante la terapéutica que podemos establecer. Pero eso básicamente es lo que vamos a manejar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar hablando del sistema respiratorio. Es definitivamente una función vital de todos los seres vivos el respirar. El sistema respiratorio en común empieza por la nariz. La nariz, además de ser un órgano por el que empieza el proceso de la respiración, también es un órgano sensorial. Es muy importante porque detecta olores y pues nos ayuda también en el proceso de comunicación. También existen los senos nasales o paranasales, que es el lugar, los cornetes nasales donde se calienta el aire inspirado para que ingrese al proceso de respiración. La faringe, que es común entre el tracto respiratorio y digestivo, es una parte crucial también. La laringe, que ya es el inicio del tracto respiratorio como tal. La tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alveolos. Los alveolos es el sitio donde se da el intercambio gaseoso, el que es el objetivo del sistema respiratorio. El sistema respiratorio tiene como objetivo el intercambio de oxígeno por CO2. Y bueno, este oxígeno va a distribuirse por todo el organismo del paciente. Hay un tema interesantísimo con esto que he estado revisando acerca de la tos, de que los receptores que desencadenan el reflejo de oxígeno se encuentran en la nariz, en la faringe, en la laringe, en la tráquea, en los bronquios, y todos sabemos que de los bronquiolos hay de grande, mediano y pequeño calibre. Entonces hay solamente en los grandes y medianos.
Los alvéolos y los bronquiolos de pequeño tamaño no tienen receptores que puedan generar un reflejo tusígeno en el paciente. Y pues ahí viene un montón de dudas que se me vinieron a la mente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el edema pulmonar? Que el problema directamente está a nivel de los alvéolos, y los pacientes tienen restricción respiratoria y tos. Entonces, bueno, encontré que cuando hay un edema pulmonar significativo es cuando el paciente empieza con signología clínica. Un paciente puede tener un edema de pequeño volumen sin generar una respuesta a oxígeno. Es muy común que los dueños de los perritos vengan a la clínica diciendo mi perrito vomita blanco. Eso es algo bastante común porque ellos no saben la diferencia entre la expectoración, el vómito, y la regurgitación, que es otro proceso bastante similar. Sí, es muy común escuchar eso de que mi perrito estuvo como incómodo toda la noche y tiene arcadas y luego vomita espuma blanca. Entonces, eso es algo que debemos siempre tenerle como en diferencial, que el proceso tal vez no sea un proceso digestivo como tal, que no sea vómito, sino realizar un examen clínico general en el que podamos descartar reflejo de oxígeno, en el que podamos auscultar si hay ocupación de la cámara pulmonar y pues por consiguiente establecer el tratamiento en base a eso. El reflejo tusígeno, el reflejo de la tos, es un mecanismo de supervivencia en el paciente. No es solamente un signo de un problema respiratorio. Está diseñado en el organismo del animalito para expulsar objetos extraños que puedan incidentalmente ingresar en él. Sabemos que la faringe es una parte que es común al aparato digestivo y al aparato respiratorio, entonces eventualmente pasa muy comúnmente en humanos que parte del alimento que ingerimos puede tomar esta otra vía y el reflejo tusígeno es el mecanismo de defensa de supervivencia del organismo para movilizar esos objetos y que no se obstruya el proceso respiratorio, que no se interfiera este proceso de captar oxígeno en el paciente. El reflejo de la tos tiene tres fases básicamente. Primero es una fase inspiratoria en el que el paciente ingiere, pasa alta cantidad de aire hacia los pulmones. La segunda fase es una fase en la que se bloquea la glotis, se bloquea y pues hay la presión del diafragma, la presión de los músculos de la caja torácica y hay un aumento de la presión del aire que se encuentra en el tracto respiratorio. Y la tercera fase de la tos, del proceso tusígeno, es ya la fase expulsiva. Es cuando el aire sale a gran velocidad y pues se logra expulsar el objeto que está obstruyendo. Entonces, la tos sí es un mecanismo de defensa importante, también nos sirve para evitar la ocupación pulmonar y no siempre es el signo de una enfermedad como tal, sino puede ser de otras cosas. Este es un reflejo que puede ser voluntario o involuntario. Es interesante porque se puede inducir la tos también. Entonces, si uno tiene una sensación, puede inducir la tos. Entonces, se convierte en un reflejo voluntario o involuntario. También la tos, bueno, no siempre es signo de enfermedad, no siempre es un signo como tal. La tos no es una enfermedad como tal, perdón, eso quería decir, la tos no es una enfermedad como tal, sino es un signo de enfermedades secundarias. Si hay, por ejemplo, una ocupación pulmonar, hay una infección bacteriana en los pulmones, hay secreción en los pulmones, la tos es una respuesta sistémica a este problema. Hay una traqueobronquitis, la traqueobronquitis en el caso de caninos, por ejemplo, el agente causal es otro, pero la tos es un signo que se presenta de este problema. Entonces, puede ser, siempre debemos tomarle en cuenta como el signo de otra enfermedad secundaria. Para tratar, nosotros no tratamos que sea directamente contra la tos, sino vamos a manejar la causa primaria del problema. Y definitivamente es un motivo muy frecuente en consulta de clínica. Porque el hecho de que el animalito esté caminando, como vemos en este video, el animalito esté tosiendo, no está cómodo, definitivamente va a disminuir su ingesta de alimento,
va a tener alteraciones en su ciclo de sueño, y a la par, como está caminando y no es algo habitual que hace el animalito, pues al dueño también le va a llamar la atención, el propietario va a estar con el ruido del animalito, se corta el ciclo del sueño del propietario también. Entonces sí es bastante frecuente, es una de las pocas cosas que la gente le toma atención como que ante los primeros signos, cuando el animalito empieza a expectorar, aparte de que como expectoran los animalitos es bastante manifiesto. Se pone en una posición diferente, abren la boca de una en gran tamaño y tratan de expectorar lo más grande posible. Eso es algo que a la gente le llama la atención y le asusta un poco, entonces siempre tratan rápido de ir al veterinario. Entonces sí es un motivo frecuente del consumo. Ahora, así es como expectoran, si se ven en el video, abren la boca y es bien manifiesto cómo hacen con todo su organismo, como para tratar de expulsar este material que les está molestando, o solventar también la irritación traqueal que tienen, si es algo solamente estacional. Entonces hay que considerar que no solamente es un tema de bienestar del animalito, sino también del propietario, y por eso es que se vuelve un motivo frecuente de consulta. Pasa también en gatitos. Es un poco menos alta la frecuencia de gatitos con problemas respiratorios. Tiene que ya, bueno, a pesar de que sí hay patologías específicas de gatitos en los que tienen problemas respiratorios, pues el tema es que los gatitos siempre tienden a ocultar los signos mejor que los perritos. Entonces, eh, suele ser menor la frecuencia, pero son muy importantes al momento de tratar de manejar una terapéutica, también los pacientes felinos. Perfecto, ahora sí quisiera hablar acerca de nuevas tendencias terapéuticas a nivel mundial que se están manejando. Hay algo que a mí me parece muy positivo dentro de la modernización de las terapias en los pacientes, es acerca de la medicación nutracéutica. Este es un concepto relativamente nuevo que se maneja y que nos brinda unas alternativas tremendas para poder manejar pacientes mejor y con menos efectos secundarios. Porque ¿qué pasa con la medicación nutracéutica? Básicamente son medicamentos con una base natural, pero con tecnología que hace que su efecto sea mucho más eficiente. Las tendencias mundiales modernas están hacia utilizar menos de antibioterapia por el tema de la resistencia antimicrobianos a la que todos estamos expuestos, eh, utilizar menos medicamentos químicos que puedan generar injuria renal, injuria hepática. No digo que no debemos usarlo definitivamente, hay medicamentos que son muy buenos, pero tenemos también otras alternativas que pueden adyuvar las terapias convencionales o convertirse en una alternativa terapéutica eficiente para nuestros pacientes. Entonces, la medicación nutracéutica en realidad se está convirtiendo en un boom en el área de medicina y está dentro de las tecnologías para potenciar que se está potenciando actualmente y que van a seguir ganando espacio dentro del área médica humana y veterinaria también. Nosotros ahora les vamos a presentar a Asbrip. Es un medicamento específico para las vías respiratorias para mantener la salud respiratoria y los pulmones sanos de nuestros pacientes. Vamos a hablar un poco de las características de Asbrip. Bueno, antes de hablar de Asbrip, vamos a hablar de Catálisis. Es esta empresa, una empresa farmacéutica que produce medicamentos nutracéuticos. En el área de medicina humana, pues ya tiene varios años en su trayectoria y no es moderno, digamos. Patentaron esta tecnología de activación molecular. Esta tecnología de activación molecular lo que hace es, el catálisis lo que hace es extraer la molécula, el principio activo que genera el efecto benéfico en el paciente y hacer esta tecnología. Lo que se gana con esta tecnología es que esa molécula se vuelva una molécula hiperactiva, haga un efecto mucho más rápido, mucho más eficiente y que tengamos resultados en un corto tiempo. Una de las limitantes de las terapéuticas naturales es que necesitamos un gran volumen durante un largo periodo de tiempo para
tener el efecto médico que nosotros deseamos. Eso no pasa con la medicación nutracéutica, que el efecto benéfico está potenciado con la tecnología de activación molecular. A la par, tenemos un efecto fuerte antioxidante en estos medicamentos, porque esa molécula se carga de electrones y pues se vuelve una molécula donante de electrones. Necesitamos una menor dosis para que tengamos un efecto más benéfico para nuestro paciente, y es en resumidas cuentas lo que buscamos como médicos y lo que buscan los propietarios: soluciones. Nosotros buscamos que como médicos que nuestro paciente se sienta cómodo en el menor tiempo posible. Buscamos que el propietario termine el tratamiento, porque esa es otra lucha a la que nos tenemos que enfrentar, que los propietarios no siempre siguen las instrucciones, no siempre siguen la prescripción, y pues no terminan el tratamiento y luego tenemos inconvenientes de otro tipo. Entonces, lo que buscamos con estos medicamentos es que sea un tema agradable para el paciente, que se vuelva un gusto terminar una terapia y que se sienta definitivamente mejor. Entonces, tenemos también dosis pequeñitas para que sean más manejables. Lo que pasa con estas, al hacer la técnica de activación, la tecnología de activación molecular, estas moléculas tienen una mayor actividad biológica, pero no pierden su estructura, no pierden sus características de ser una molécula benéfica para el paciente. Estas moléculas no tienen toxicidad, no ha estado reportado. Lo mejor de esta terapia nutracéutica es que se puede utilizar en conjunto con la terapia convencional, sin ningún problema. Y se vuelve también una alternativa para manejar por sí solo las terapias. Y pues que no tiene efectos secundarios, como sabemos que hay con casi todos los medicamentos químicos. Como decía un doctor, la diferencia entre el veneno y el medicamento son las dosis. Entonces debemos siempre manejar el concepto de las dosis cuando estamos manejando medicamentos convencionales. Asbrip está hecho a base de aceite de eucalipto, de mentol y de ácido ascórbico, que es vitamina C. El aceite de eucalipto, pues bueno, todos, creo que la mayoría ha escuchado o ha visto o ha utilizado eucalipto como medicamento. En vaporizaciones, ahorita que fue lo del COVID, fue un boom porque pelaron los árboles de eucalipto cerca de mi casa, en el tema de hacer vaporizaciones, de desinfectar la casa con el eucalipto. Y es que sí, desde tradicionalmente el eucalipto tiene un potencial antiséptico muy alto, también un potencial como antiinflamatorio, y en particular antiinflamatorio de las vías respiratorias. Tiene un potencial antihistamínico, también lo que hace es ayudar a movilizar, a fluidificar las secreciones para que sea más fácil expulsar, que el paciente no tenga que expectorar tanto para expulsar las secreciones, y en eso nos ayuda. He puesto unos poquitos papers que encontré. Bueno, encontré en realidad un montón, pero estoy tratando de ponerlo más interesante. En este paper lo que se hace es evaluar la eficacia antimicrobiana del aceite de eucalipto sobre Escherichia coli y Staphylococcus aureus, que son como los más comunes oportunistas que están en nuestro medio, y pues demostró que inhibe, obviamente in vitro en laboratorio, el crecimiento de cepas bacterianas de E. coli y de Staphylococcus aureus. Y pues en muchísimos papers se propone que el aceite de eucalipto o que ciertos terpenos del eucalipto pueden ser utilizados como alternativa a los antibióticos. Inclusive en ciertas terapéuticas se le puede introducir como una alternativa a los antibióticos, y pues nos va a ayudar definitivamente con el tema del manejo de la resistencia que se está dando actualmente. En este otro paper se hace una revisión de las terapéuticas que se le dan al eucalipto. Tradicionalmente se le ha utilizado para temas de procesos respiratorios, bronquitis, congestión, asma, inclusive. Tiene un potencial antiinflamatorio, antiviral. Por ejemplo, en este tema de antiviral, lo que hicieron fue manejar pacientes que tenían Epstein-Barr con aceite de eucalipto, y se vio que sí había una disminución de la signología clínica, y pues
que había una mejoría clínica de los pacientes también. Como antiséptico, pues ya vimos que contra E. coli, contra Staphylococcus aureus, se vio que una eficacia importante, pero también se ha visto con otros agentes patógenos. Entonces se utilizan desinfectantes muy comúnmente y pues tradicionalmente igual se utiliza como antiséptico. Entonces, de nuevo, el tema de Asbrip, que es un soporte para los procesos respiratorios y para mejorar la salud, salud respiratoria y de pulmones. También tenemos el mentol. El mentol es un potente antitusígeno. Es también un antiséptico, mata bacterias, virus y cierto tipo de levaduras, y también tiene un potencial antiinflamatorio. Ahora, no sé si ustedes habían escuchado que el mentol tiene ese potencial antitusígeno, y pues sí me puse a investigar acerca de eso, y el tema es que ciertos terpenos que tiene el mentol lo que hacen es un bloqueo de los canales de calcio en el músculo liso específicamente. ¿Y dónde tenemos músculo liso? En todo el tracto respiratorio. Por eso el músculo liso es el encargado de los movimientos involuntarios. Y pues en los bronquios, en los bronquiolos, también sobre la superficie pulmonar tenemos músculo liso. Y lo que va a hacer es evitar la contracción del músculo liso por bloqueo de canales de calcio. Por eso se disminuye la cantidad nos sirve como antitusígeno porque disminuye la cantidad de tos que genera el paciente. Entonces tenemos ese potencial con Asbrip. También nos sirve como estimulante, como espasmolítico, como antiviral, antifúngico, antibacteriano, antiinflamatorio. Y este tema de ser espasmolítico, que disminuye, por lo que disminuye la contractibilidad del músculo liso. Y pues así los pacientes tienen una mejoría clínica mucho más marcada. ¿Qué es lo que busca de nuevo? ¿Qué es lo que buscamos como médicos? Que el paciente se sienta bien, que se sienta bien recibiendo la medicación y que el propietario también se sienta bien con nuestra terapia, con la terapia que nosotros instauramos, viendo una recuperación clínica del paciente. Eso es lo que buscamos a la par. Y pues el tema de que disminuya el reflejo tusígeno en Asbrip no implica que disminuya la cantidad de secreción que va a expulsar el paciente. Eso es algo muy interesante, que es muy importante, porque sabemos que esa secreción que está acumulada en los pulmones necesita ser expulsada. Y el efecto del eucalipto es eso, fluidificar esa secreción y que salga, se elimine de una manera más fácil. Y pues el mentol va a disminuir la cantidad de tos que tiene el paciente. Es decir, el paciente es probable que siga con tos, pero en cada tos va a ser una tos altamente productiva. Y también que tosa menos. Por ejemplo, si tosía cada 3 veces en una hora, tal vez tosa una vez cada 2 horas, que va a ser una ganancia para el propietario y es una ganancia para mi paciente, porque él es el que más me importa. Y si él tose menos, va a estar más cómodo, va a poder comer con tranquilidad, va a poder dormir, su ciclo de sueño va a estar adecuado y él va a estar mucho más cómodo en realidad. El tema de este paper se hace una revisión de los usos tradicionales de la fitoquímica y de la farmacología de la menta verde. Me pareció muy interesante porque aquí le describen a la menta en un sinnúmero de patologías, sobre todo gastroentéricas. De nuevo, asociado al tema del bloqueo de los canales de calcio, y por eso es espasmolítico, disminuye la cantidad de cólico, y pues también se describe algunos temas, por ejemplo, que se utiliza, todos sabemos que se utiliza el mentol en influenza, en sinusitis, que el uso de aplicarse tópico, los terpenos que son absorbidos son los que realizan el efecto benéfico en el paciente. Entonces, eso es lo que nosotros queremos para nuestros pacientes, que se sientan mejor. Y en este paper, pues menciona las acciones farmacológicas como carminativo, antiséptico, antiinflamatorio, antibacterial, y pues eficaz para la influenza como antifúngico, con algunas situaciones. Las indicaciones terapéuticas son el asma, astenia, la convalescencia, o sea, sí hay una aplicación terapéutica amplia que no solamente, que está potenciada por la tecnología de activación molecular.
Y esa es la gran ventaja de los medicamentos nutracéuticos, que tenemos este efecto eficiente, más rápido, que nos permite que el paciente esté cómodo y pues que pueda hacer sus actividades normales de una manera más fácil. Y por último tenemos el ácido ascórbico como último ingrediente. Pues el ácido ascórbico es un antioxidante muy bueno, muy bueno. Se hizo bastante popular en COVID por el tema de que se le propuso que ayudaba con el proceso inmunitario, y pues ahora y hay otros estudios que dicen que no, que sí, pero que sobre todo el potencial antioxidante que está mejorado con la tecnología de activación molecular es lo que hace que sea tan eficiente para el manejo de este tipo de patologías. Entonces, tiene un potencial antiinflamatorio, antiviral, antibacteriano y refuerza las otras funciones del organismo. Entonces va a generar una homeostasis y la recuperación va a ser mucho, mucho más rápida. Tenemos pacientes de estos tipos, gatitos con secreción nasal, pacientes que están tosiendo, y eso yo siempre me enfoco bastante en que el bienestar del paciente está ligado al bienestar del propietario, porque él es el encargado. Nosotros lastimosamente no podemos hablar con nuestros pacientes. Estamos obligados a que el propietario nos diga los signos, desde hace cuánto empezó a toser, cómo empezó la tos, sabe si hubo un desencadenante de la tos, porque nuestro paciente fácilmente nos diría, sí, el otro día me puse a perseguir una mariposa en el parque y me mojé porque llovió, y me quedé afuera toda la tarde y cuando entré ya estaba bien mojado y al día siguiente me dio tos. Eso nos diría nuestro paciente, pero nosotros no podemos comunicarnos con ellos lastimosamente, y es el propietario el encargado. Y si el propietario está incómodo viéndole que está expectorando, viendo que está tosiendo, y que no le deja dormir porque está que tose, que hace ruidos y todo, pues es nuestro deber como médicos homogenizar esta situación, mediar esta situación, y que nuestros pacientes estén equilibrados con sus dueños y que sus dueños se sientan cómodos de terminar una terapia. Asbrip, ¿para qué casos nos puede servir Asbrip? ¿Cuáles son los efectos, las utilidades clínicas a las que le hemos encontrado a Asbrip? Bueno, que se está utilizando ya desde hace varios años en Europa a Asbrip. Primero, la traqueobronquitis infecciosa canina. Es un problema, bueno, todos sabemos que es una enfermedad multifactorial, que no solamente está asociado a bordetela, de tipo 2, sino hay muchos otros virus virus y bacterias que pueden generar una traqueobronquitis infecciosa canina, y que también son muy contagiosos entre sí, digamos, y pues nos puede servir para el tratamiento de traqueobronquitis infecciosa canina. ¿Qué es lo importante de la traqueobronquitis infecciosa canina? Casi toda la literatura que encontramos nos dice que la traqueobronquitis infecciosa canina es un proceso autolimitante, que llega a un punto en el que la inflamación cede por sí sola, la infección, la producción de secreción cede por sí sola, y que este paciente se va a sentir bien. ¿Cuál es la limitante de esto? Que el propietario no quiere que esté tosiendo por 8 o 10 días, que dura el tema de la recuperación clínica del paciente. ¿Cuál es la otra situación? Que regularmente pues manejamos antibióticos porque queremos evitar una infección secundaria, y manejamos antiinflamatorios o corticosteroides o AINES que pueden tener una implicación renal hepática, para un problema que es autolimitante. Pero tenemos ahora Asbrip, que tiene esos efectos: antitusígeno. Como les decía, Asbrip no solamente nos va a ayudar de manera integral para el manejo de la traqueobronquitis infecciosa canina cuando es de tipo estacional, cuando el paciente es un paciente que no todo el tiempo, que no es un proceso crónico. En insuficiencia respiratoria felina, definitivamente, y bueno, y está ligada al asma felina. Los felinos tienen, si bien el sistema olfatorio de los caninos y de los felinos es más fuerte, y de los caninos un poquito más que el de los felinos, la sensibilidad del tracto respiratorio de los gatitos es un poquito superior. Es por eso que cuando uno recibe un paciente felino con un tema respiratorio, tiene que indagar.
de todo, hasta qué tipo de arena es la que está utilizando, porque hay arena que tiene mucho polvo y que puede generar un proceso respiratorio en nuestro paciente. Tiene alfombras en la casa, cada cuánto le limpian los rascadores, cada cuánto cambian la arena del arenero, pues todo eso uno tiene que indagar para que no vuelva a ocurrir este caso en nuestro paciente. Y el asma felino pues ya es un proceso crónico en el que ya hay una sensibilidad del paciente, del tracto respiratorio del paciente, y que va a limitar la calidad de vida del médico. Herpes virus y calicivirus, yo siempre digo, lastimosamente en nuestro entorno todavía hay enfermedades muy endémicas por la alta cantidad de pacientes ferales. Y bueno, el tema de los pacientes ferales es otra situación que podemos tener una hora de charla, pero no está, es un tema que está más asociado a la responsabilidad de las personas. Pero bueno, el tema del herpesvirus y calicivirus, el problema de esto es de que si un paciente se enfermó sin estar protegido con vacunación, estas enfermedades del herpesvirus se vuelve, el herpesvirus es el causante de la rinotraqueitis infecciosa felina. Entonces este paciente se vuelve latente y cada cierto tiempo, frente a periodos de estrés, frente a periodos de inmunosupresión, pues se va a reactivar la enfermedad y va a generar de nuevo la signología clínica y va de nuevo a generar el tema de manifestar los signos clínicos del problema. Eso con relación al herpesvirus felino. Y pues en los gatitos es muy importante controlar la signología respiratoria rápido, porque si el gatito tiene secreción nasal y el gatito no puede oler el alimento, se complica el tema de la ingesta del alimento. Y si no come el gatito, tenemos muchos otros problemas que van de la mano de no comer. Entonces, controlar la signología clínica del paciente rápido es algo bien importante. Un tema de bronquitis, a veces tenemos pacientes, yo estoy manejando actualmente un paciente que tiene una bronquitis de tipo crónico. Lleva 4 años con tos y pues no se le, ya tiene calcificaciones a nivel de los alveolos y se ve en rayos X, se ve ya alteraciones físicas de esos alveolos y sí es bastante llamativo. El paciente es un paciente geriátrico, obviamente, tiene ya 12 años, no estamos, ya está difícil pues, manejarle corticoides por más tiempo porque recibió una locura, o sea, es un manejo que le dieron al paciente que recibió medicación por largo tiempo, pero estamos teniendo muy buenos resultados con Asbric y pues serán publicados posteriormente y compartidos con ustedes. Pero el tema del manejo clínico se facilita bastante porque tenemos otra alternativa más amigable con el paciente y de igual manera eficiente, que es lo que buscamos. El tema del estornudo inverso, esto es algo que siempre les asusta a los dueños de los perritos y está más asociado al tamaño de la tráquea en los pacientes. Es por lo regular lo que tiene estornudo inverso son los pacientes pequeños o minis. Es raro que un paciente de gran tamaño tenga estornudo inverso y es literalmente eso. En vez de realizar la expulsión del aire, del aire inspirado cuando estornuda, es como que se va para adentro y tienen como un graznido. Y pues en esos pacientes no es un proceso patológico, no es un proceso negativo para ellos, pero sí es un proceso que requiere atención y que el propietario sí o sí le va a decir. Por eso yo siempre recomiendo que cuando un propietario tenga algún problema específico con su perro, les digo, fílmenlo, por favor, porque así a mí me dan más información de lo que le está pasando. Porque una vez llegaron diciendo que tenía convulsiones del perrito y que ya le había pasado varias veces y así, entonces clínicamente estaba sano, exámenes todo bien, y después ya indagando un poco más con el propietario, lo que tenía era estornudo inverso, y pues sí es algo que llama la atención y que podría confundirse con algunas cosas por cómo describen los propietarios del episodio, pero con Asbrip se puede ayudar como preventivo para evitar, si ya es un paciente que tiene un proceso ya crónico que se repite cada cierto tiempo, nos va a ayudar, les va a ayudar a evitar estos episodios y pues al dueño estar más tranquilo. También,
en el tema de la tos de origen cardiogénico. Todos hemos tenido pacientes geriátricos con problemas cardíacos y sabemos que la tos de origen cardiogénico es por lo regular el primer signo que el niño nota antes de los síncopes. Entonces, si es un paciente que tiene tos recurrente, porque por lo regular es por la tarde-noche, tiene resistencia al ejercicio, o ya en casos más severos nota que el cambio de la tonalidad de la lengua es una situación ya más complicada. Y pues la tos de origen cardiogénico, hay varias causas fisiológicas. La primera es que el agrandamiento de la cámara cardíaca desplaza la tráquea sacranial, pero siempre hay una situación secundaria que es lo que desencadena la tos, porque, bueno, lo que se describe en la bibliografía actual es que el sitio donde se desplaza la tráquea no hay receptores suficientes, o bien el desplazamiento es muy alto, y por eso es que no tenemos tos cuando es un soplo dos sextos, cuando es una cardiomiopatía dilatada que recién empieza, no tenemos ese tipo de procesos de tos, pero sí ya cuando es el corazón ya se ve como una bomba que está ahí en el tórax de nuestro paciente, desplazando ya a menos de 10 grados, de 15 grados del ángulo traqueal. Ahí ya tenemos una situación severa y pues el paciente va a presentar tos. Y esta tos de origen cardiogénico, pues manejar, si es un paciente que tiene un problema cardíaco, es muy probable que ya tenga un problema renal asociado a la disminución del flujo sanguíneo o un problema hepático por la edad. Entonces, darle otro medicamento corticosteroide o algo, pues siempre tenemos que pensarlo bien, y se vuelve Asbrip una alternativa para este tipo de pacientes. Tenemos el tema de la irritación traqueal postquirúrgica. Ese es un tema que sí, algunos médicos nos han hecho mucho relajo por eso. Yo le traje a mi perro para que le castren y sale con todo. ¿Qué pasó? Y es un tema de una irritación traqueal por el uso del traqueotubo. Es más frecuente en perritos, que se infla el tubo, pero es bastante común. Entonces, que el propietario obviamente le llama la atención que vino por una cosa y después presenta tos, y si es dentro de las primeras 48 horas lo va a relacionar directamente, puedes manejar antiinflamatorios, corticosteroides, pues manejar terapia más severa nos va a complicar otro cuadro, va a generar otro cuadro que no queremos. Es un paciente que está en un proceso de regeneración tisular, y pues de la otra medicación podría disminuir la eficacia, digamos, de esta cicatrización o de este proceso fisiológico que está pasando nuestro paciente. Asbrip tiene la ventaja de que, como es nutracéutico, no tiene efectos secundarios reportados, no no genera daño en implicación sistémica, nos sirve también como preventivo. Y eso es una cosa bien interesante. Por lo regular, cuando cuando nos dicen quiero ponerle la vacuna de la traqueobronquitis, es porque va a ir a una escuelita. Y en la escuelita nosotros no sabemos, sabemos que la traqueobronquitis es una enfermedad multifactorial, entonces proteger contra algo específico sí, pero hay otros factores que pueden contagiarse en la escuelita, en la guardería, cuando salen con el paseador a la calle, porque hay alto volumen de pacientes, y esos pacientes, o cuando tenemos que salir de viaje y les dejamos de un hospedaje, también puede darse que por el estrés, por todo ese proceso que pasa nuestro paciente, adquiera una enfermedad respiratoria, una infección respiratoria de otro lado, y eso es algo que no queremos. Entonces, como preventivo se puede utilizar Asbrip con total seguridad, recomendarlo. El potencial antiséptico que tiene nos va a ayudar a evitar que cualquier patógeno que ingrese se pueda reproducir y pueda generar infección. Nos sirve también para que se manejen las vías respiratorias permeables y que nuestro paciente pues esté más cómodo también, que evitar los problemas. Este tema de las irritaciones traqueales postquirúrgicas también me ha pasado
Me pasó un amigo, me preguntó que por qué puede ser, que si él está desinfectando más sus jaulas o alguna cosa. Entonces le hablé del tema del traqueotubo y me dijo, no, pero es que yo a ese paciente no le intubé. Y nos pusimos a investigar acerca de qué pudo haber causado. No siempre la irritación traqueal postquirúrgica está asociada al traqueotubo. Si nosotros no utilizamos traqueotubo, es probable que saliva, como se pierde en la mayoría de los anestésicos, se pierde el reflejo deglutorio, que saliva pueda atravesar la vía respiratoria de la tráquea y que eso pueda generar tos en nuestro paciente y una irritación, un problema respiratorio posterior. ASBRIP, como les decía, la idea es que el propietario pueda terminar el tratamiento y ASBRIP se maneja 1 ml por cada 5 kilogramos de peso, que es en realidad un volumen pequeñito. Se maneja 2 veces al día, pero la recomendación es que si tenemos un paciente que tiene una signología muy marcada, pues se puede manejar con confianza 3 o hasta 4 veces al día. El mismo ml por cada 5 kilogramos se puede manejar hasta 4 veces al día sin generar efectos secundarios de nuestro paciente. Perdón, se me cae esto. Entonces, tenemos esta ventaja de que es un volumen pequeño que se puede manejar. Ahora, el tema de la palatabilidad. Este producto ASBRIP, esta casa de catálisis es una casa europea. Dentro de los lineamientos de la Agencia Europea de Medicamentos para la formulación de medicamentos veterinarios, tienen que cumplir con ciertas características del tema de seguridad, de que una persona pueda consumir este producto y no tenga efectos negativos. Porque pasa también que cuando tenemos niños en casa, los niños son muy curiosos y pues sí es común que se coman las cosas que no deben. Todos los niños pequeños se meten toda la boca. Entonces, este producto, los productos que se producen en Europa, que desean tener la certificación EMA de producidos en Europa, tienen que cumplir con estas características, entre ellas, como les decía, la seguridad, el tema de, de asegurar la calidad de los principios activos y también la palatabilidad, que al menos del 70% de los pacientes lo acepten solos. Y el tema de la palatabilidad en perros es bastante alta. Los perritos tienen menos problemas para aceptar cosas nuevas, pero en gatos hablar de palatabilidad es bastante ambiguo. Y eso es algo que yo siempre refuerzo bastante porque son conceptos que no manejábamos. El tema de cogerle al gato del pliegue del cuello posterior y abrirle la boca y a la fuerza darle la pastilla a cerrar y rezar para que no nos arranque un pedazo de dedo y coger al gato y botarle porque la reacción del gatito frente a una situación forzosa es responder con agresividad. Entonces, para que no nos lastime, para que no nos muerda, coger al gato y sáquese y salir corriendo. Eso tal vez funcione 1 o 2 veces, pero el gato después va a ver que cogemos la pastilla y nos vemos, se esconde debajo de la cama, si puede se sale por la ventana. O sea, dar medicación a un gato es algo complicado. Y el tema de hablar de palatabilidad en gatitos es ambiguo, porque los gatitos tienen una característica fisiológica, tienen un montón de características fisiológicas que les hace hermosos y únicos, pero en especial el tema de las papilas gustativas que requieren adaptación. Las papilas gustativas de los gatitos necesitan de 8 a 10 días de contacto con un nuevo sabor para aceptarlo o rechazarlo definitivamente. Y ese es un tema bien complejo porque inclusive cuando les damos a veces algo que en teoría es bien rico para gatos, el gato lo coge y bota. Y la gente dice, no, a mi gato no le gustó eso porque botó. Y no es que no le gustó, es que no le dimos la oportunidad de seguir probando, de seguirle exponiendo al sabor para saber si le gusta o no le gusta. Introducir sabores nuevos de gatitos que tienen una dieta variada, que comen cosas de casa, que comen diferentes marcas de croquetas o que comen alimento húmedo, alimento seco y así, variado, es mucho más fácil que un alimento que tiene una monodieta. Con eso no quiero decir que recomienden dar comida de casa, no, ya los alimentos, las croquetas vienen, los alimentos balanceados vienen equilibrados para eso, pero lo que se recomienda en este tipo de medicamentos en los gatos, la palatabilidad es alta, pero siempre hay que ser constantes y pues de explicarle al propietario que puede
con el Asbrip, mojarle una gotita en la nariz, ponerle una gotita en el dorso de la patita para que el gatito empiece a lamerse, empiece a familiarizarse con el sabor, es la manera adecuada de empezar el tratamiento. El volumen no es alto, es decir, para un gatito de 3 kilos son 0.6 ml, son como 10 gotitas tal vez. Entonces, que haga este ejercicio de poner una gotita en la nariz, una gotita en la patita y que el gatito empiece a lamerse, pues es la manera adecuada de empezar la terapia. Porque como les digo, si le abrimos a la fuerza al gato, le damos, tenemos que correr para evitar que nos arranque algo y el gato después no va a aceptar la medicación. Y siempre va a rechazar ese sabor por la mala experiencia. Entonces, pues es también parte de nosotros como médicos hacer que la convivencia entre el propietario, el tutor del animalito y su animalito de compañía sea mejor. Y pues con estos tipos de estrategias podemos ayudarles a que su convivencia sea mejor y que termine la terapia, que eso es lo importante. Tenemos un producto versátil que puede darse en una cantidad alta de patologías y que sea palatable, que se va a convertir en una solución y no en un problema más, es algo importante. El tema, como les digo, de educar al tutor acerca de cómo darle la medicación, cómo hacer más llevadera la relación gato-humano, es algo bien bonito y bien interesante que la gente valora mucho y es un plus que nosotros como médicos podemos ofrecer para mejorar la vida de nuestros pacientes, que en resumidas cuentas es lo que buscamos, devolverles la salud a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Hasta ahí es mi presentación. Vamos leyendo las preguntas del chat. ¿Qué contiene Asbrip? Ya, Albert, voy a volver a una diapositiva que estaba tal cual lo que tiene Albert. Aquí. Tiene aceite de eucalipto, que como mencionamos tiene un potencial antiséptico, antiinflamatorio, tiene mentol, que nos ayuda como antitusígeno, antiespasmolítico, también tiene un potencial antiséptico, y tiene ácido ascórbico. Y pues que nos va a ayudar como antioxidante para mejorar la regeneración y la salud del paciente. Perfecto, muchas gracias. Nos están comentando, excelente charla, doctor. Una pregunta, ¿se puede administrar en cachorros y en pacientes renales? Ya, en cachorros es un tema muy bonito que hemos generado ya por el tema de la neumoaspiración en cachorritos huérfanos que necesitan asistencia con la alimentación y pues en el 90% de los casos, no tan alto, digamos 70% de los casos, los pacientes pueden llegar a neumoaspirar. Se puede utilizar Asbrip con seguridad porque es bastante noble pero eficiente. Recordemos este tema de la medicación nutracéutica, que tiene que ser muy eficiente pero no generar daño en el paciente. Ese es el objetivo. Y también en los pacientes geriátricos con problemas renales, cardíacos, hepáticos, hembras gestantes, se puede utilizar con seguridad. Listo, muchas gracias, doctor. Otra pregunta, ¿por cuántos días podemos dar Asbrip? ¿Cuántos días? La terapia mínima que deberíamos recomendar es de 15 días y sin ningún efecto secundario se puede dar por toda la vida del paciente como preventivo, como pues el tema, este es un medicamento nutracéutico que pues podemos darle sin efectos secundarios por un largo periodo de tiempo, pues podemos manejarle de por vida. Por ejemplo, un paciente que tenga un colapso traqueal, que es un problema bastante común en los pacientes chaparritos, que tienen gran miedo de ganso, en ese paciente le podemos dar el Asbrip ya por toda la vida para evitar las crisis de tos que les da. Listo, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, vamos a tratar de responder todas. ¿Es contagioso el asma del gato para niños y personas adultas? No, recordemos que hay poquitas enfermedades en realidad que son comunes entre animales y personas. El asma de los felinos pues no es contagioso hacia las personas para nada, y pues se debe mantener solamente la medicación para el felino y no, pues no se va a generar otro tema
contagioso hacia las personas. Ya, otra pregunta. Muchas gracias, doctor. ¿A partir de cuántos meses en cachorros se le puede administrar Asbrip? Ya, como dijimos, pues es seguro utilizarlo en cachorros desde las 3, 4 semanas con total seguridad. Listo, muchas gracias. Buenas noches. ¿Se puede utilizar como preventivo para pacientes con problemas cardíacos que no tengan tos? Sí, sí se puede dar teniendo la premisa de que el paciente cardiogénico, que el paciente cardíaco puede tener, desarrollar tos en algún proceso, en algún punto de su proceso clínico, pues podría el desplazamiento de la tráquea generar tos, se puede manejar como preventivo para evitar las crisis de proceso respiratorio en el paciente. Esta pregunta creo que ya se ha vuelto a repetir, pero bueno, le voy a indicar. ¿Podría ocuparlo en cachorros de 20 días de edad? Sí, con total seguridad. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuáles podrían ser los efectos secundarios de este producto? Ya, en realidad no tenemos efectos secundarios reportados y siempre les digo, no es que sea la panacea, no es que sea el medicamento milagroso, pero sí es un medicamento noble, efectivo y versátil que podemos manejar. Entonces, efectos secundarios como tal no tenemos con la administración de Algrip, pero inclusive con el tema de sobredosificación, más allá de un tema gastrointestinal asociado al alto volumen de medicamento que recibe, pues no va a tener. Y no es algo que le genere una intoxicación severa, que requiere hospitalización y así. Es bastante noble y muy eficiente en su manejo clínico. Listo, muchas gracias, doctor. Buenas noches. ¿Puede usarse como terapéutica en casos de distemper? En la fase respiratoria del distemper va a ir eh, de sobremanera bien. Sí tenemos que considerar también el tema de cómo está clínicamente el paciente, para según eso establecer la frecuencia que le vamos a manejar, pero sí dentro del tema clínico, pues podemos manejarle con confianza, con seguridad. Nos va a ayudar en varios aspectos con respecto al distemper. Por ejemplo, con el potencial antioxidante que tiene, nos va a ayudar a mejorar o a evitar la signología clínica neurológica que puede darse también en el distemper. Entonces, tenemos varios puntos favorables para usar Asbrip en una terapia con distemper, además de solventar el proceso respiratorio del paciente. Muchas gracias, doctor. Aquí nos hace una pregunta y nos dice que si es que puede volver a explicar el diferencial de las arcadas que se mencionó en un inicio. Ya. A ver, el tema de la diferencia entre el vómito, la regurgitación y la expectoración. Sí, suelen confundirse muy comúnmente y muchos propietarios, las situaciones que nos dicen, mi perro está vomitando y vomita espuma blanca. Y en realidad cuando uno hace la valoración clínica descubre que tiene un proceso respiratorio en tránsito. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Básicamente es así. El vómito viene del estómago. Entonces se va a manifestar con náuseas, con arcadas y con el resultado va a ser alimento digerido o predigerido. O sea, ya no las croquetas así completas como tal, o ya no el alimento como lo ingirió, sino ya predigerido. Ese es el vómito. La regurgitación puede ser, eh, es cuando el alimento se regresa solamente desde el esófago. Entonces no hay un proceso de predigestión. Y por lo regular, por cómo comen nuestros animalitos, se puede encontrar alimento completo, croquetas completas, se puede encontrar alimento sin proceso de digestión, y eso es una regurgitación. La diferencia es que el vómito, como viene del estómago, incluye contracción abdominal y arcadas. Y pues ahí no sabemos que va a vomitar. En el caso de la regurgitación, lo hace de manera espontánea. El paciente solo y no tiene arcadas y no tiene regurgitación, o sea, no tiene náuseas antes.
Y el tema de la expectoración, si es un proceso diferente, el paciente siempre tose antes de expectorar, entonces va a estar roncando, tosiendo, y luego va a tener ya el tema de abrir la boca y de expulsar el producto. Listo, doctor. Muchas gracias. Nos hacen otra pregunta. ¿Es recomendable hacer nebulizaciones con fluimosil para que ayude a expectorar? Ya, la acetilcisteína sí es muy eficiente para el manejo de la expectoración y se utiliza pues sí, ya tiene un amplio manejo clínico, es también bastante noble, también tiene un potencial antioxidante y pues como adyuvante al efecto de Asbri va a ser espectacular. Un efecto, un pero que yo siempre le encontraba en las nebulizaciones es que aumenta la tos, porque como se fluidifica empieza a eliminar, pues, tener el reflejo tosígeno más activo. Entonces, en estos pacientes, adjunto a la nebulización, utilizar Asbri por vía oral va a ir espectacular y pues disminuye el reflejo de oxígeno, la mejoría clínica que nota el propietario va a ser mejor, va a comer más rápido, va a recuperarse más rápido y de igual manera va a seguir expectorando. Muchas gracias, doctor. Nos hacen otra pregunta. ¿Cómo puedo saber si mi gato está con fiebre? ¿Cómo sabemos que un gatito está con fiebre? Eh, los signos clínicos de nuestros pacientes siempre son manifiestos con las actitudes que usted nota. Si es que el gatito disminuye la actividad física, usted le ve que duerme más de lo normal, que el gatito no se acicala lo normal, eh, si el gatito pues dejó de comer la cantidad que come regularmente, ahí ya sabemos que algo no está bien y necesitamos pues llevarle a un médico veterinario que haga una valoración clínica completa y nos diga qué tiene. Lo que yo sí recomiendo siempre a los propietarios es que tomen fotos o film de las cosas que pueden. Por ejemplo, si ve que el gatito está haciendo un sonido diferente al que regularmente hace, échele un fílmele, siempre tenemos el celular en la mano. Entonces es algo que nos resulta relativamente fácil. Filmar, el gatito está así, y pues es una ayuda tremenda para nosotros y pues va a ser mejor para el paciente. Listo, doctor. Siempre resolviendo todas las dudas de los invitados. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Se recomienda para un paciente con traqueobronquitis el producto? Sí, definitivamente sí, el traqueobronquitis infecciosa canina está dentro de los tratamientos que podemos instaurar con ayuda de agua. Siempre Listo. valorar la condición clínica del paciente, perdón, siempre valorar la condición clínica del paciente. Va a haber pacientes que sí o sí necesiten un antibiótico. ¿Cómo nos va a ayudar Alwip en el manejo responsable de antibióticos? Nos va a dar tiempo, como antiséptico ya va a tener un efecto hasta que tengamos 72 horas el antibiograma, el cultivo y antibiograma de la secreción que esté produciendo nuestro paciente. Y así podemos hacer un manejo responsable de la antibioterapia ya con un antibiótico específico para el proceso que está cursando mi paciente. Perfecto, don. Muchas gracias. Y bueno, esta pregunta es complemento de la anterior. Dice que si se puede en tratamiento de la traqueobronquitis, ASBRIP, y por cuántos días. Nos están Ya, haciendo mucho esta pregunta, ¿por cuántos días se puede utilizar este tratamiento? perfecto. Y esa es una gran ventaja de las medicaciones nutracéuticas, de esta nueva alternativa que está ofreciendo el mercado farmacológico, es que Asbrip se puede utilizar, como decíamos, mínimo 15 días de una terapéutica hasta todo el tiempo como preventivo en ciertos pacientes. Listo, muchas gracias. ¿Puede causar algún tipo de reacción alérgica? Y si hay, ¿cómo utilizar en hembras gestantes? Ya, es muy seguro su uso en hembras gestantes. Hay ciertas, por ejemplo, el tema de el bloqueo de canales de calcio que se da en el músculo liso, pues no se ve manifestado en el sistema reproductor, sino se está aislado al tema respiratorio. Entonces, pues no va a generar ningún efecto
efecto secundario en esa paciente gestante. Sí, es muy seguro. Gestantes, geriátricos, con problemas hepáticos, renales, es muy, muy seguro. Listo, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Primero nos felicita. Muy buena charla, doctor. Saludos. Una vez abierto el producto, ¿se lo debe mantener en refrigeración o al ambiente? Perfecto. Esa es una ventaja también de que sea un producto nutracéutico. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un preparado natural con hierbitas, tenemos que puede funcionar durante 3-4 días y que luego ya va a perder el efecto o ya va a convertirse en nocivo. Al ser un medicamento nutracéutico, nos va a permitir manejarlo durante una vez abierto, podemos utilizarlo un año siempre y cuando pues le mantengamos en condiciones de almacenamiento ideales. No necesariamente refrigeración, pero sí en un lugar fresco, seco, que no tenga directa la luz del sol, que no tenga una excesiva humedad, y pues eso son las condiciones de almacenamiento. Listo, muchas gracias. Otra pregunta, ¿existe alguna posible interacción con otro fármaco si es que ya estamos en otro tratamiento? Ya. Como habíamos conversado, pues sí es bastante seguro el uso de Asbrip. Bueno, no bastante, totalmente seguro el uso de Asbrip con medicación convencional. Entonces, no va a generar interferencia. Asbrip hace su trabajo y pues en todo caso va a mejorar la terapéutica que hayamos instaurado con nuestro paciente. No hay, ¿cómo se llama esto? Interacciones medicamentosas reconocidas en los años que ya lleva este medicamento en la línea de uso humano y que se ha extrapolado pues a uso veterinario, y sí es bastante eficiente. Perfecto, excelente, doctor. Nos indican si hay estudios de la vitamina C como inmunoestimulante en estas especies. Ya, el tema de la vitamina C como inmunoestimulante, inclusive en humanos, hay muchísima información que la avala, pero también hay muchísima información que no. Y pues el tema de la vitamina C es que el efecto antioxidante que tiene es tan eficiente que mejora el comportamiento de las células del sistema inmunitario. No es un inmunoestimulante como tal. Si pues requerimos de establecer una terapia, pues manejamos un inmunoestimulante, un inmunomodulador que puede hacer el efecto inmunoestimulante como Biusid, pero el tema de la vitamina C como potencial antioxidante, ese es el mayor consenso que se ha logrado, es que la vitamina C como antioxidante genera un efecto, mejora el potencial inmunitario del paciente. Entonces, como tal, no funciona como inmunoestimulante, pero sí mejora el potencial del sistema inmunitario. Perfecto, doctor, muchas gracias. En casos de distemper, ¿mantendríamos la dosis indicada o a qué dosis sugeriría? Ya, chévere. Eso sí, el tema del manejo clínico del paciente, la dosis que vamos a manejar o la frecuencia de la dosis que vamos a manejar está relacionado con la clínica de mi paciente. Si mi paciente tiene un proceso respiratorio severo, va a necesitar recibir Asbrip 4 veces al día. Si el paciente tiene sinología respiratoria no tan fuerte, pero sí está con secreciones que necesitamos eliminar, 3 veces al día. Y si está relativamente estable, pero tiene signología clínica, 2 veces al día va a ser un efecto perfecto. Excelente, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Cuando un perrito está con tratamiento para la tos y gripe, ¿se puede utilizar otros medicamentos junto a este medicamento? Sí, se puede utilizar de una manera perfecta porque no genera interferencia con otros tratamientos. Entonces sí podemos utilizar Asbrip con otros tratamientos. Listo, doctor, muchas gracias. También nos preguntan de la vitamina C. ¿Qué función cumple la vitamina C a nivel respiratorio? Ya, perfecto. Lo que habíamos conversado es que potencia el sistema inmunitario, entonces le va a ayudar a mejorar la situación del paciente. Eso por un lado. Y por otro, el potencial antioxidante
el estrés oxidativo es algo que genera una degeneración tisular, que produce una degeneración tisular bastante marcada. Y en el tema del sistema respiratorio, pues la acumulación de secreciones va a generar pues también apoptosis de ciertos grupos celulares que van a complicar el cuadro del paciente. El potencial antioxidante pues va a favorecer el intercambio de estas células y también la vitamina C nos va a ayudar para mejorar la regeneración tisular en el tejido respiratorio de nuestro paciente. Listo. Como también tenemos personas invitadas que me imagino que tienen sus animalitos, tienen sus cachorritos en casa, nos hacen una pregunta bastante interesante. Es verdad que dicen que el dulce hace daño tanto a canes como a felinos? Sí, o sea, sí es, me cogido de sorpresa porque está como que fuera del tema respiratorio, pero sí, o sea, definitivamente, los gatitos, por ejemplo, ellos tienen deficiencias enzimáticas, bueno, no deficiencias enzimáticas como tal, sino características fisiológicas que hace que metabolicen de una manera diferente. Por ejemplo, el proceso de gluconeogénesis en los gatitos es diferente, de producir glucosa. El metabolismo de los carbohidratos de los gatitos es bastante restringido, entonces en sí las azúcares no les va tan bien, podría generar problemas renales, pues darle dulces de los que nosotros comemos, de los caramelos que nosotros comemos, pues no les va a ir nada bien a los pacientes. De igual manera los perritos, sabemos que los eh, tienen un aparato digestivo diferente y tienen otros requerimientos pues di diferentes a los nuestros. Las cosas que a nosotros nos va bien, pues a ellos es probable que les haga daño. Pues, no es recomendable darles dulces para nada, mucho menos chocolates y eso es por otro tema, pero en sí el dulce no se metaboliza bien en los animalitos. Listo, muchas gracias, doctor. Excelente. Nos hacen otra pregunta. ¿Se puede utilizar a un gatito que tiene asma felina? Va excelente, va a mejorar la signología clínica y pues junto con la signología clínica también aumentar el bienestar de nuestro paciente. Eso es algo bien importante, que es nuestro objetivo como médicos y es algo que nosotros deseamos hacer. Entonces, sí, un paciente con asma va a ir perfecto. Excelente, doctor. Muchas gracias. Otra pregunta. En caso de vermes pulmonares, ¿enmascara los síntomas o tiene alguna acción vermífuga? Ay, qué bonita pregunta, porque leí un montón el tema de que el mentol genera parálisis del músculo liso y que al generar parálisis del músculo liso también puede funcionar como vermífugo. eh, y pues no tanto como enmascarar los signos, pero sí mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, si dentro de nuestros diagnósticos diferenciales está dirofilariasis o cualquier otro parásito que pueda generar problemas respiratorios, esa es la causa de base. Entonces, eso es lo que debemos manejar. Y pues ya tenemos otras estrategias, pero en sí, ASBRID nos va a ayudar para evitar, por ejemplo, tras la muerte de los parásitos, hay situaciones secundarias, infecciones, también replicación bacteriana y pues ASBRID como antiséptico, con el potencial antiséptico nos va a ayudar a evitar los daños secundarios a el tratamiento con los vermífugos como tal. Entonces, sí, es útil también en el manejo y como les digo, no tanto enmascarar los signos, porque de hecho el tema de la dirofilariasis en gatitos es una enfermedad subdiagnosticada. Cuando nosotros tenemos un gatito con un problema respiratorio, lo último en lo que pensamos es en dirofilariasis y hay ciertas zonas que sí es muy alta la prevalencia y que debemos tenerle atención. Pero el tema es que eh, cuando ya tenemos diagnosticado a nuestro paciente con dirofilariasis, manejamos el cuadro clínico, manejamos con vermífugos, manejamos inclusive la opción quirúrgica, pero ASBRID en ese caso se va a volver un adyuvante a ese cuadro para evitar infecciones secundarias y para mejorar la calidad de respiración de ese paciente. Listo, doctor. Muchas gracias. Nos hacen otra pregunta más. En
otras especies animales se puede utilizar? ¿Ya? Sí está reportado que se puede utilizar Asbib en conejitos, ay, ¿cómo se llaman estos loritos? Que son agapornis, también los loritos africanos, también se puede utilizar con seguridad y eh, se maneja, se puede manejar también Asbib, sí, en otras especies de animales con seguridad. Ya, Ujú. muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede usar para ayuda o sinergia con otros medicamentos para potenciarlo? Y en caso de una reacción ante un biólogo, por ejemplo, una vacuna sextuple. A ver, en el caso, bueno, con otros medicamentos se puede utilizar con confianza y pues no es que va a potenciar, no es que se hace una sinergia, cada medicamento actúa por su parte, pero por ejemplo, si queremos un efecto antiinflamatorio rápido y nuestro paciente está con un patrón respiratorio restrictivo, necesita un antiinflamatorio corticoide para mejorar el- la cantidad de surfactante, para mejorar el contacto del intercambio gaseoso y pues mejorar la oxigenación de mi paciente, y es inevitable el manejo de un eh, antiinflamatorio corticoide, pues Asbib va a mejorar, también va a ser su efecto antiinflamatorio, va a ser su efecto antiséptico y va a mejorar el cuadro clínico del paciente. En el caso de una reacción adversa a un medicamento, si por ejemplo en el caso de biológicos, la reacción adversa que se me ocurre es una reacción anafiláctica, y creo que es a la que se refiere en la pregunta. Y en el caso de anafilaxia, pues en una parte sí podría generarnos un estrés respiratorio asociado a la inflamación de las vías respiratorias, pero en ese caso sí necesitamos un antihistamínico de choque, y Asbrip nos ayudaría para evitar la tos posterior a esa inflamación que se dio en el paciente o a la acumulación de secreciones por el proceso inflamatorio, porque el parte del proceso inflamatorio es producir secreciones, nos va a ayudar a evitar la acumulación de esas secreciones. Entonces, Asbib ahí se vuelve también un adyuvante. Esa es la ventaja de esos medicamentos nutracéuticos, que son bastante versátiles y se les puede utilizar tanto como curativo, como preventivo, como coadyuvante en diferentes patologías. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿La bromexina como mucolítico todavía funciona? Y hay un montón de estudios que, que hablan acerca de eso, porque hay muchísimas moléculas que pierden, digamos, su prestigio por el mal uso. Y una de esas es pues la bromexina. La situación es que la bromexina como molécula es muy efectiva para ayudar a fluidificar las secreciones, pero lastimosamente pues tenemos bromexinas que no cumplen ciertos estándares de calidad de las moléculas y que no hacen el efecto deseado en el paciente. Entonces la bromexina sí funciona como expectorante, como para fluidificar las secreciones y para movilizar la secreción pulmonar, pero hay que saber qué bromexina le damos a nuestro paciente y cómo le damos bromexina a nuestro paciente. Uh-huh. Listo, doctor. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿En qué tiempo hace efecto Asbri? Ya, estos productos que tienen esta tecnología de activación molecular ofrecen que el efecto es bastante rápido, si no inmediato, al menos en las primeras 24, máximo 48 horas después de la primera administración. Entonces es bastante rápido, de hecho, como antitusígeno, y pues para mejorar al paciente el efecto es bastante eficiente. Listo, doctor. Muchas gracias. Tenemos creo que un par de preguntas más. Sé que el eucalipto no es recomendado para gatos. Nos hacen esta pregunta. Ya, perfecto. Hay muchísimos, bueno, las plantas, básicamente la planta como tal, el potencial medicinal está en los terpenos y en los flavonoides que tienen las plantas. Esto se ha analizado muchísimo a raíz del tema de la medicina a base de cannabinoides. Y son los terpenos y los flavonoides los que hacen el efecto benéfico en el paciente.
Entonces, hay ciertos terpenos y ciertos flavonoides que pueden llegar inclusive a ser nocivos para el paciente, pero en Asbrib parte de la ventaja de la tecnología de activación molecular es que se potencian las moléculas que ejercen el efecto benéfico en el paciente. Entonces, si tenemos una molécula que es antiséptica y esa es la molécula que se activa. Aparte, el otro tema son las dosis que se manejan. Como dije en alguna parte de la charla que mencionó un doc, la diferencia entre un medicamento y un veneno son las dosis. Y pues, si ustedes notan las dosis de ácido ascórbico, la dosis de eucalipto, la dosis de mentol, de aceite de eucalipto y de mentol que tiene Asbrib, son dosis bien chiquititas. Son prácticamente, técnicamente se llaman microdosis, y esas microdosis son tan efectivas, tan eficientes por la tecnología de activación molecular. Entonces, no es una dosis suficiente como para generar una intoxicación en el paciente, pero sí es una dosis adecuada para tener el efecto benéfico en nuestro paciente. Eso es básicamente el tema de manejar medicación nutracéutica con tecnología de tanto desarrollo, de tanta investigación, que tenemos un soporte científico detrás que nos permite recomendar un medicamento que sea realmente una solución y no un problema. Excelente, doctor, muchas gracias. Pacientes con EPOC, ¿es recomendado el uso prolongado de Asbrib? Sí, para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí, bastante eficiente. Ese es el paciente que estoy manejando, se llama Sofi, tiene ya un tema respiratorio crónico, y pues ya tiene unas calcificaciones bronquiales que pueden ser, que están generándole molestias desde hace varios años, inclusive. Entonces, en este paciente, pues va bastante bien en el manejo, el soporte clínico que se les da. Muchas gracias, doctor, excelente. Nos están felicitando por la charla y por conceder este tiempo para actualizarse. A ver, vamos a ver si tenemos más preguntas. Ya, una pregunta más. Durante el proceso respiratorio, ¿en qué dosis sugiere si los síntomas no son tan marcados? En pesos aproximadamente grandes. Ya, en general, pues recomendamos 1 ml por cada 5 kilogramos de peso. En los pacientes, independientemente del peso, si es un paciente de 40 kilos, pues son 8 ml nada más lo que va a tomar. Que para un paciente de 40 kilos, que es gigantesco, pues no es un volumen alto el que va a recibir. Entonces, 1 ml por cada 5 kilogramos, si no son tan marcados los signos 2 veces al día, es suficiente. Y si queremos una recuperación, digamos, más eficiente, 3 veces al día le podemos manejar durante la fase aguda y luego ya manejarle 2 veces al día nada más. Listo, muchas gracias, doctor. Nos está preguntando dónde podemos obtener el producto también. ¿Qué será eso comunicado oportunamente? Sí, creo que de una u otra manera la intención de este tipo de conversatorios es tener una relación más cercana con nuestros colegas y pues saben ustedes que siempre los canales de comunicación están abiertas y pues en cuanto tengamos ya ASBP en el mercado, les vamos a comunicar, que será muy pronto, de verdad. Están felicitando. Muchas gracias por la charla. Creo que no tenemos preguntas. Tenemos aquí una pregunta. ¿Asbrib se puede utilizar en gatitos con neumonía? Sí, nos va a ayudar a fluidificar las secreciones y nos va a ayudar a mejorar el proceso respiratorio de ese paciente. Entonces es bastante eficiente y sí va a servir. Perfecto, doctor. No tenemos más preguntas. Espero que todas las dudas, cuestionamientos que tenemos y que han sido respondidos, espero que haya sido del agrado de todos ustedes y sobre todo que este espacio, que es muy importante para nosotros y también para ustedes porque estamos aprendiendo, todo es un tema de aprendizaje y porque nos interesa mucho también cuidar de nuestras mascotas, sea en el ámbito en el que estemos.
Así que muchas gracias también por su participación. Gracias por estar aquí hasta el final, algunas personas que estamos, y también invitarles siempre, ¿no? Porque nosotros estamos continuamente en estos espacios, webinar, pensando en ustedes, ¿no? Pensando en ustedes, en cómo poder aportar también para que ustedes puedan aplicar este tipo de conocimientos también en sus consultas, las personas que son veterinarios doctores. Muchas gracias, doctor Santiago, por esta exposición, por resolver las dudas y bueno, también no sé si tiene algo más que decir o aportar en esta jornada. Ya, bueno, sí, agradecer, definitivamente agradecer a los colegas y a las personas que se pudieron conectar. Siempre INVAP estar abierto a retroalimentar con ustedes en sus casos, en su clínica diaria, acerca del uso de los productos y si es que, ¿por qué no? También enriquecernos con su conocimiento y con sus casos clínicos, pues nos sirve a nosotros muchísimo y si nosotros podemos aportar en su trabajo diario, siempre estamos abiertos, tenemos un canal directo de comunicación por medio de nuestros compañeros asesores técnicos que nos facilita y pues podemos tener esta comunicación activa y siempre dispuestos a retroalimentar. Muchas gracias por darse el tiempo, por el espacio y por estar presentes. Gracias. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Igual con los canales oficiales siempre nos estamos comunicando y la relación siempre directa. Que tengan una buena noche a todos y gracias por quedarse hasta el final.